Me llamo Dale, Nur. Yo me llamo Sumeira. Humeira. Y Natalia. hacemos esta entrevista como la Plataforma Juvenil Internacional, que es una plataforma de diálogo juvenil. Los proyectos de responsabilidad social son nuestra área de interés, así que creamos contenidos a las redes sociales y la mayoría hacemos en el español. Los miembros de esta plataforma estudian o enseñan 2 días a la semana, que esas enseñanzas pueden ser de turco, español, valores universales, historia, etc. Y los miembros trabajan de forma voluntaria. Nuestra actividad más reciente es la fiesta del sacrificio, fue para compartir. Así que distribuimos dinero a los necesitados y distribuimos dinero a los niños, que es una tradición turca. Los adultos dan dinero a las niñas, niños también. Así que intentamos mantener nuestros valores en el exterior. Planificamos actividades sociales como desarrollo de la personalidad, violaciones de los derechos humanos, etc. Preparamos Bien, concursos de lectura, de libros y entrevistamos con las personas activas en la pantalla como usted, que estamos muy agradecidas de que usted va a ser una parte de esta entrevista. bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y ahora, ¿puede presentarse un poco de usted y contarnos algo de lo que hacen en el área de derechos humanos, por favor? Bien, bueno, mi nombre es Natalia Steinberg, soy directora general de Convivencia en la Diversidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una dirección que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Yo soy socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, hace muchos años, hace casi como 12 años que me desempeño y me desarrollo profesionalmente dentro de gobierno de la ciudad, siempre con la orientación en derechos humanos, pluralismo cultural y diversidad. Así que bueno, este año, desde esta nueva gestión, estoy a cargo de esta dirección, que es la encargada, digamos, la responsable de llevar a cabo políticas de inclusión, sobre todo para el colectivo LGBT, que es lo que tiene que ver, digamos, con la diversidad sexual y la orientación sexual y la identidad de género, básicamente. Y también tenemos otra gran pata de la dirección que tiene que ver, está relacionada a todo lo que es convivencia urbana, eh, justicia restaurativa, buena convivencia, digamos, en términos desde la óptica de la diversidad y el pluralismo. Por otro lado, no sé si saben, si conocen que dentro de la subsecretaría hay otra dirección que es la Dirección General de Colectividades. ¿La conocen? No, yo no. Bueno, Mercedes Barbara es la directora general, después también las puedo contactar para que la conozcan, y ella es la encargada de la Dirección de Colectividades, que tiene a cargo todo lo que es la promoción y la preservación de las distintas culturas que conviven en la ciudad, y también trabajan todo el tema migrante y refugiado. Así que, bueno, esas son, digamos, las dos patas grandes de lo que es derechos humanos en Ciudad de Buenos Aires: pluralismo y diversidad. Y también trabajamos un montón de otras cosas que tienen, de cuestiones transversales que tienen que ver con todo lo que es memoria, eh, sobre la última dictadura militar, digamos, del terrorismo de Estado y de otros acontecimientos trágicos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires especialmente, y en el mundo, y también obviamente acompañando a las distintas colectividades en sus fechas de recordación. Oh, sí. Interesante, muchas gracias. Ahora yo quiero empezar a contarle un poco lo que queremos hablar con usted hoy. Queremos hablar sobre la realidad de los derechos humanos en el mundo y
porque esto es algo que se da en todas las partes del mundo, ¿no? La violación de los derechos humanos, como por ejemplo, ya conocemos la situación de los países de Medio Oriente, como Siria, Pakistán, Yemen, ¿no? Que por causa de los conflictos armados se cometen graves violaciones del derecho internacional humanitario, desde ataques civiles, ataques contra los civiles, torturas, violaciones sexuales de género y todo tipo de violaciones. También cuando miramos a Europa, vemos que en muchos países se cometen violaciones, especialmente contra los migrantes, determinadas comunidades, por ejemplo los romaníes, ¿no? Que a causa de esto miles de personas son obligadas a salir del país o viven en situaciones muy difíciles. Después también llama la atención los crímenes de odio y discriminación contra los defensores de los derechos humanos, el uso excesivo de las fuerzas policiales, y así creo que se pueden dar miles de ejemplos en todo el mundo, ¿no? En Turquía la situación tampoco es muy diferente. Para dar un ejemplo, especialmente después del intento de golpe de Estado en el 2016, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a las cárceles como presos políticos, incluyendo mujeres y niños en las cárceles, ¿no? También creo que la reciente explosión en Beirut, Líbano, también creo que es un claro ejemplo de lo grave que es la negligencia de las autoridades en este tema de los derechos humanos. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, y teniendo en cuenta que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos hace más de 70 años, el mundo está muy lejos de llegar a cumplir con esta declaración, y bueno, queremos hablar con ustedes sobre este tema, saber su opinión. La escuchamos. No, bueno, me parece que en cada ciudad, en cada país del mundo, obviamente yo no puedo opinar desde acá, no me siento como en condiciones de opinar sobre política internacional. Sí, obviamente conozco de un montón de situaciones donde hay violación de derechos humanos, y obviamente lo que tratamos nosotros de hacer desde acá es trabajar localmente y articuladamente con las comunidades, con las personas. Por ahí nosotros no trabajamos directamente con lo que son las representaciones gubernamentales de los distintos países, sino que trabajamos con las organizaciones sociales de las comunidades, obviamente en el acompañamiento y en la defensa de sus derechos humanos, por supuesto. Me parece, sí, obviamente me parece que a esta altura de la historia también es como inimaginable que todavía como humanidad no podamos resolver de alguna manera lo que la buena convivencia, digamos, ¿no? Sí, es increíble que todavía no nos permitamos convivir con distintas culturas, con distintas formas de pensar, con totalitarismos, con dogmas. Y bueno, y en el medio están las culturas que muchas veces se ven opacadas, digamos, por una pequeña parte de facción política, digamos, que hace uso de esa cultura y la pone delante de una bandera que en realidad defiende nada más que el odio y la intolerancia. Entonces, bueno, en el medio de los pueblos, que muchas veces hermanos se ven enfrentados, desde acá, digamos, desde Ciudad de Buenos Aires, lo que intentamos hacer es justamente trabajar no solo con lo que son las culturas individuales, sino en esta buena convivencia, porque entendemos que vivimos en una ciudad privilegiada, donde afortunadamente no tenemos estos problemas, digamos, interculturales o raciales o crímenes de odio
que tengan que ver con lo religioso o demás. Afortunadamente no tenemos otros problemas, tenemos un montón de otros problemas. Estamos como por ahí un poco lejos de esa temática que abunda en Medio Oriente. Y también es difícil opinar desde la distancia cultural que tal vez uno tiene desde acá con la idiosincrasia de un país, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Hay que estar allá y entender también cuáles son las dinámicas culturales para poder opinar o entender algunas cuestiones. Sí. Sí. ¿Cree que esos eventos que se enfatizan constantemente en las redes sociales pueden normalizar la situación? O mejor dicho, la gente se acostumbra escuchando todos esos eventos siempre. Me parece que sí, depende, digamos, a qué evento haces referencia puntual. Me parece que nosotros nos vamos ya acostumbrando a esta altura de la historia a cualquier circunstancia, ¿no? Obviamente, a través de las redes sociales, me parece que la gente por ahí empatiza o se engancha con lo que conoce, con lo que le es más familiar, y hay un montón de otros problemas del mundo y de circunstancias que le quedan como siempre más lejanos. O fíjate cómo nos pasó con esto del COVID, por ejemplo, que en enero parecía algo que estaba pasando en China, y entonces la gente como le parecía muy lejano, no, digamos, porque culturalmente por ahí es más ajena a la cultura china, entonces le parecía que era algo que todavía estaba lejos, y de repente cuando se acercó un poco más a Italia y España, que son países, por ejemplo, fundantes, ¿no?, de lo que es la sociedad porteña, recién ahí empezaron como a caer en la cuenta y a verse directamente golpeados por estas noticias. Me parece que el mismo efecto pasa en general con todos los temas. Es lamentable, y por otro lado, digamos, es buenísimo. Me parece que es bueno y malo esto de tener como tanta accesibilidad a todo lo que es la noticia rápida en materia internacional, y por otro lado, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos nosotros desde acá con eso? Con las noticias que nos llegan de Medio Oriente, con cosas que pasan en África. No, sigue nuestra vida y por ahí ves una noticia terrible que te golpea y vos estás en el subte en Latinoamérica y sigue tu vida. Entonces es muy difícil también, digamos, generar como algún tipo de sinergia entre lo que uno siente, los valores, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos por parte, por ejemplo, de la juventud, como es el caso de ustedes, digamos, la temática de interés, y la accesibilidad real que hay más allá de las redes. El otro día, por ejemplo, surgió una iniciativa que yo al final no entendí de dónde terminó de venir, pero decía que era las mujeres, la foto blanco y negro de Women's Challenge, que las chicas empezaron a poner todas fotos blanco y negro, y de repente vi una publicación como que decía mujeres bancando mujeres, más o menos, ¿no? Básicamente. Y después, al parecer, tenía que ver con un acontecimiento o algo que había pasado, y entonces en el medio se perdió el fundamento, el objetivo, y se reconvirtió en otro lado del mundo. Bueno, eso nos pasa permanentemente, ¿no? Tiene que ver con esta característica global que tenemos como sociedad, como humanidad. A veces, digamos, no tiene que ver con la distancia, sino con esto, con reconocerse en el problema del otro, con la identificación. Tampoco es posible que uno pueda, obviamente, empatizar o acercarme, digamos, con todos los problemas que hay en el mundo, obviamente,
Pero sí creo que también que hay distintas maneras y estrategias de sensibilizar a la gente y a las personas para que puedan, digamos, tomar conciencia respecto de algunas temáticas en las que como humanos podemos apoyar o denunciar desde cualquier parte del mundo. Eso sin duda, digamos, nosotros trabajamos mucho en esa conciencia, en esa sensibilización. Está bien, entonces pasamos a la siguiente. ¿Cuál cree que es el deber del público para estas situaciones? La verdad que me parece que la responsabilidad mayor es la de los estados, o sea, los estados y los gobiernos. La gente Sí, puede claro. apoyar y acompañar la buena inserción de las personas y defender a los derechos del refugiado y tener mayor empatía con los problemas de la persona que está al lado siempre. Eso es un deber moral de cada uno, pero la responsabilidad está en los gobiernos y en los estados, me parece. Y más en países donde los gobiernos son duros o hacen uso de las fuerzas policiales de manera, digamos, más arbitraria. Es difícil pedir al público que se haga responsable de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué piensan? Creo que es que somos muy jóvenes, pero tenemos opiniones, así que creo que mi rol de estas situaciones es compartir, hacer entrevistas al público, así que la gente sabe lo que pasa, sepa lo que pasa. Y sí, informarse es una responsabilidad cívica para mí que es importante sostener. Yo tenía un profesor de ética que decía, la única tarea que ustedes tienen en la vida es leer el diario diariamente todos los días. Entonces eso quería decir como estar permanentemente informado realmente de lo que pasa y después uno elige qué hacer con eso, pero es una responsabilidad cívica estar informado de lo que pasa y no vivir como en una burbuja. Sí, claro. A ver, entonces pasamos al siguiente tema, de violencia contra las mujeres. Los casos de violencia contra las mujeres se están aumentando rápidamente en el mundo y para ello algunos países se han unido y firmado una convención, la Convención de Estambul. Esta convención tiene como objetivo proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir y eliminar la violencia doméstica. Tiene característica de ser el primer contrato de violencia doméstica en Europa. Y hasta ahora ha sido reconocida en 20 países miembros del Consejo de Europa, incluida Turquía. Mi pregunta es, ¿qué se debe hacer para combatir la violencia contra las mujeres en el mundo? ¿Cuáles son las mayores deficiencias? Me parece que para combatir la violencia a las mujeres, primero hay que hacer un cambio cultural enorme y fuertísimo sobre cuál es el rol de la mujer en la familia, en la cultura, en el trabajo, en distintos lugares. Es muy difícil, digamos, eliminar la violencia física doméstica de una mujer. Es como el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes, que tiene que ver con una construcción social de dónde está puesta la mujer en el imaginario universal. ¿Dónde está puesta la mujer? En un lugar donde no puede opinar, en un lugar donde tiene que servir al hombre, en un lugar donde el hombre puede disponer de alguna manera de sus derechos, en un lugar de mucha servidumbre y de mucha sumisión. Entonces, desde ese lugar, después, digamos, es como que cae de maduro luego una situación de extremo poder del hombre sobre la mujer, que después desemboca en violencia física, en violencia doméstica, en violencia laboral, en violencia obstétrica y en un montón de violencias más de las que somos víctimas las mujeres. Obviamente la más grave es la violencia física doméstica,
los femicidios, que tienen que ver con esto, digamos, con el uso de la mujer como si fuera un objeto, con la creencia de que la mujer es propiedad del hombre. Pero bueno, después de eso hay un montón de otras batallas también, que todavía estamos muy verdes a nivel global. Hay una cuenta que el otro día hicimos con mi hermana, que tiene que ver con que si la historia de la humanidad la podríamos resumir, por ejemplo, en un día entero, las mujeres acá no votamos ni hace 6 segundos. Entonces, bueno, todavía nos queda un largo recorrido todavía, ¿no? Por caminar. Me parece que básicamente, digamos, lo más importante es esto, es derribar esa cultura de alguna manera y la creencia de que la mujer es un género a disposición del género masculino. Y después de ahí se desprende toda la violencia. Gracias. Tengo una pregunta. Cuando en un país, por ejemplo, se hace una rebaja, ¿no?, en la pena que se le da a contra la violencia a la mujer, ¿verdad? Y esto puede hacer que aumente el caso de feminicidios. Creo que tenga una relación directa con el cálculo de cuánto tiempo se les da. Yo creo que no hay un cálculo racional. Tiene que ver con, digamos, el que es femicida va a ser femicida igual, le den 5, 10 o 30 años de pena. No me parece que en esa cuenta esté como el kit de la cuestión. Me parece que tiene que ver con cuán arraigada tiene esa persona esa cultura machista de alguna manera, ¿no? Y de qué posibilidades se encuentra de apropiarse o de avanzar sobre una mujer indefensa cuando hay un sistema judicial y social que lo avala. Sí. Ya. La siguiente, ¿existe una convención en Argentina como la Convención de Estambul? ¿Qué medidas se están tomando para proteger a las mujeres y sus derechos? Sí, bueno, hay un montón digamos, no sé bien cuáles son los tratados internacionales que firma Argentina, pero Argentina y bueno, la ciudad de Buenos Aires en particular, que es de la que yo te puedo hablar, está sumamente comprometida con lo que es la violencia contra la mujer. Hay líneas de atención que funcionan 24 horas para que cualquier persona que esté en una situación de violencia o se sienta amenazada en su casa pueda contar, digamos, con el respaldo del Estado para poder irse de su casa con sus hijos a un refugio, a un hogar, digamos, temporal. Hay una línea, el 144, no sé si la conocen, hay grupos, hay una comisaría de la mujer en Ciudad de Buenos Aires también, que estaría bueno que la busquen y que conozcan al respecto. Hay centros integrales de la mujer acá, donde se trabajan distintas cuestiones a personas muy, muy vulneradas. No sé si eso responde. No sabía lo todo. Es que algunos sí, pero no todo. Sí, Buenos Aires tiene una política, te diría, bastante ejemplar en lo que es la lucha contra la violencia de la mujer. De hecho, tenemos leyes y marcos legislativos que amparan, digamos, esa gestión. Qué bueno, sí. Muchos países deberían de hacer eso, ¿no? Pero lamentablemente la situación no es así. Lamentablemente, pero es importante, digamos, que ir ganando territorio, ¿no? A nivel regional, ir fortaleciendo esas redes de mujeres. En Argentina también hay un instituto de la mujer que
que funciona en red con todos los municipios del país y obviamente también con otras ciudades de la región, y se trabajan también temas de trata de personas. Nosotros desde Derechos Humanos puntualmente también trabajamos, presidimos en realidad lo que es el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, que en su mayoría también son mujeres, que son explotadas sexualmente. Bueno, sí se hacen, hay mucho trabajo articulado. Es también una cuestión de estar mirando también afuera y ir asociándonos y acordando buenas prácticas para tejer una red en la que las mujeres realmente nos podamos sentir seguras en todo el mundo. Sí. Sí. Muchas gracias. ¿La violación de los derechos humanos está relacionada con la geografía o la religión? Y tenés de todo. Hay casos en los que es violada por religión y hay otros casos que es violada por la orientación sexual y hay otros casos que es violada por la etnia y demás. Hay muchas razones injustificadas, ¿no? Con la cual que son aprovechadas para violar los derechos humanos de una persona. No creo que sea una sola razón. Pero no ¿cuál sería, por ejemplo, el que, no sé, el que más afecta más? ¿Sabría decir eso? O lo que se ve más en el mundo. O en Argentina, lo que pasa ¿qué derecho en Argentina es el que es más, digamos? Bueno, me parece que tiene que ver también con la situación política de cada país y con la cultura específica de cada país. Digamos, acá tenemos problemas que están vinculados por ahí a la pobreza y el acceso a la vivienda digna, el acceso a los alimentos también es un derecho humano. Entonces va más por ahí la falta que tenemos acá como argentinos, que por ahí la violación de derechos humanos, de una falta, digamos, un acto de discriminación religiosa, por ejemplo. Pero sinceramente no sé si se puede hacer como un análisis estricto de cuál es el derecho humano, digamos, que acá encabece esa lista. Tenemos también muchos problemas, y es en lo que trabajo yo particularmente, que tiene que ver con la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tenemos todavía una deuda grande con todo lo que es la población trans, que si bien en Ciudad de Buenos Aires cuenta y en el país, digamos, a nivel nacional, contamos con una ley de vanguardia respecto a otros países del mundo, aún así tenemos todavía una deuda histórica con esta población que vio sus derechos históricamente relegados, ¿no? Todavía no tiene las mismas posibilidades de acceso al trabajo, todavía no tiene las mismas posibilidades de acceder al sistema de salud, por cuestiones de discriminación. ¿Se puede decir que los casos de violación de derechos humanos en el mundo tienen algún punto en común? Sí, me parece que el punto en común es el odio y la intolerancia, básicamente. No encuentro otro punto en común. Siempre hubo una razón para odiar al otro, para pensar, digamos, que mi forma de pensar y la forma en la que yo vivo es razón suficiente para eliminar al otro o para ponerlo bajo presión, ¿no? La falta del sentido, digamos, de los valores como la diversidad y la convivencia me parece que son el hilo conductor que encontramos en todas las violaciones a los derechos humanos a lo largo de la historia. Me parece que tiene que ver con eso, con la intolerancia. Falta empatía, entonces.
La gente siempre que solamente yo tengo razón y los otros no. Mi opinión es suficiente para pensar. Claro, más que razón es la manera, digamos, la visión o el lugar desde donde uno se para en el mundo. Entonces, aprender a vivir con las distintas formas de pensar, ya sean razones políticas, orientaciones sexuales, culturas religiosas y demás, tiene que ser un valor positivo, o al menos así lo entendemos en la Ciudad de Buenos Aires, que la diversidad es algo que nos tiene que enriquecer como personas y como sociedad, y no enfrentar, y no ser razón por la cual me tengo que poner, que pensar que mi cultura o que mi forma de ser es mejor o superior que la de otra persona. Sí. Bueno, esas eran todas las preguntas que le queríamos hacer. Bueno, Muchas gracias a ustedes, chicas. Les mando un beso y que estén bien. Hasta luego. Chao. Besitos.